Hola de nuevo, bienvenidos a mi podcast Aprendiendo con Laura. Yo soy Laura Rodríguez y estoy feliz de acompañarlos en este nuevo episodio donde hablaremos de cómo la tecnología ha transformado nuestras vidas. Bueno, hoy tendremos invitados especiales, hablaremos de la importancia o de los roles que desempeñan tanto el docente como el estudiante en la educación virtual, de cómo todo esto ha transformado los métodos de aprendizaje y enseñanza. Así que si les interesa el tema, no dejen de escucharme. Bueno, y sin más preámbulos, demos inicio a este tema que nos interesa a todos. Bueno, quiero arrancar presentándoles a dos invitados muy especiales que ya les había mencionado un poco sobre ellos. Está con nosotros Daniela Arias, que es docente de la Universidad Minuto de Dios, y Milena Peña, estudiante de Comunicación Social de la misma universidad. Daniela, bienvenida a este podcast Aprendiendo con Laura. Hola Laura, muchas gracias por tu invitación. Estoy feliz de estar aquí acompañándolos en este podcast hablando de educación. Yo soy licenciada en lenguas modernas, precisamente de esta universidad, Minuto de Dios, y estoy feliz de poder compartirles un poco de lo que ha sido esta transformación en la era digital. Gracias Daniela y nuevamente bienvenida. Bueno, y ahora es el turno de presentarles a Milena Peña, estudiante de Comunicación Social. Hola Lau, muchas gracias por la invitación. Tú ya me presentaste, soy Milena, soy estudiante de tercer semestre de Comunicación Social de la Universidad Minuto de Dios y estoy feliz de poder acompañarte en este espacio tan interesante que tienes. Bueno, entonces entremos en acción. Vamos a hablar un poco de la tecnología, pero hablemos desde cuándo empezó a tomar fuerza, desde cuándo se hizo tan relevante y retomemos un poco lo que yo les he venido hablando en mis episodios anteriores. Con la llegada de la pandemia, tuvimos que estar encerrados en nuestras casas, aislados, entonces dejamos de asistir al colegio, a la universidad, incluso aprendimos a trabajar desde nuestras casas. Eso que se veía tan lejano como tan imposible, finalmente la pandemia hizo que fuera posible. Y efectivamente, durante este tiempo, el uso de las herramientas tecnológicas nos facilitó todo, nos facilitó la vida, porque aprendimos a estudiar desde casa, a enseñar desde casa, a trabajar desde casa. Ya sabíamos cómo era pedir un mercado sin salir de nuestras casas. Entonces, digamos que la pandemia fomentó e incrementó el uso de esas herramientas tecnológicas. Bueno, y si lo traemos un poco al tema de la educación, efectivamente nos facilitó la enseñanza, el aprendizaje, la interacción entre docentes y estudiantes, pues aun cuando teníamos, distancias grandísimas, larguísimas, lográbamos estar conectados con nuestros profesores, con nuestros compañeros de clase, y esa virtualidad nos permitió la creación de aulas, de salones virtuales donde empezamos a aprender. Y no fue un mes, 2 meses, fueron muchos meses, y al principio sí, todo parecía caótico, era difícil, no todos dominábamos esas herramientas tecnológicas con la misma facilidad. Entonces se nos encendía la cámara, se nos encendía el micrófono, se nos cerraba la sesión de clase. Fue difícil al principio, pero con el tiempo fuimos tomando práctica y se hizo más fácil, más manejable para todos. Y tanto docentes como estudiantes empezaron a tener un rol súper importante en las aulas virtuales, en ese proceso de aprendizaje virtual. Entonces aquí es donde empezamos a hablar un poco de esa educación virtual, de cómo se convirtió en ese nuevo método de enseñanza, de aprendizaje, que redujo las distancias y nos permitió capacitarnos desde cualquier lugar y a cualquier hora. Y desde luego teníamos allí a nuestro profesor que nos enseñaba, teníamos la opción de levantar la mano si queríamos hacer algún aporte, si teníamos una duda. O sea, fue trasladar el salón de clase físico a la virtualidad.
Entonces, cada una desde el rol que tiene en este momento, quisiera que me contaran, o sea, cada una cómo vivió esta experiencia. Bueno, empecemos contigo, Daniela. ¿Cómo fue tu rol como docente? Cuéntanos cómo fue pasar de la presencialidad a la virtualidad. Bueno, Laura, yo te cuento que el rol del docente en este nuevo método de enseñanza es facilitar ese proceso de aprendizaje que tiene el estudiante. Es motivarlos, hacerlos responsables, pero también acompañarlos en ese proceso. Entonces es motivarlos para que estén conectados contigo, que estén participando activamente en la clase, que se familiaricen con el aula virtual. O sea, es un rol súper importante porque si tú no logras hacer que el estudiante esté conectado, pues vas a estar sencillamente hablando a través de una pantalla sin obtener un resultado positivo. Claro, te entiendo, perfecto. O sea, este rol es súper importante porque tienes toda la razón. Si tú no tienes un estudiante motivado, concentrado, que esté participando activamente, pues es como si estuvieras hablándole a la pantalla y nada más. Entonces, claro, entiendo perfectamente el rol que desempeñas como docente. Bueno, Mile, ¿y tú qué piensas? ¿Cuál es el rol que juega el estudiante? ¿Cuál es el papel que desempeña el estudiante aquí? Bueno, Lau, el estudiante es el receptor precisamente de todo este contenido y obviamente debe estar súper motivado, con muchas ganas de aprender, de socializar, de compartir todas las experiencias que percibe y que recibe de esa virtualidad con sus compañeros, desde luego, pues desde esa aula virtual. Es un rol de investigador, investigativo, que le permita profundizar en cada uno de los temas que se proponen o que propone el docente. También es importante que el estudiante sea autónomo en esta modalidad de aprendizaje, o sea que tú no te quedes esperando a que te den todo, a que el profesor te diga qué tienes que hacer, sino que tú autónomamente investigues, leas, participes, compartas material, socialices con tus compañeros. Claro que sí, te entiendo, perfecto. Bueno, los dos roles se complementan y son súper importantes, o sea, tanto el facilitador del proceso, que es el docente, como el receptor del contenido educativo, que es el alumno en este caso. Entonces, nos queda un poco más claro como la importancia de cada rol. Bueno, Daniela, no sé si quieras de pronto compartirnos como una experiencia que hayas tenido en la virtualidad, que tú hayas dicho como, o sea, si estuviera en un salón de clases presencial no me hubiera pasado esto. Sí, claro que sí, tengo una experiencia que pues digamos que me pasó apenas empezamos con todo el tema de la educación virtual. Y fue que después de impartir una charla, de estar así súper conectados con el tema, terminé la explicación y empecé a hablarles sobre la actividad que íbamos a realizar y cómo la íbamos a hacer y cómo íbamos a distribuir los grupos de trabajo. Cuando ya dije como, bueno chicos, ¿tienen alguna duda? ¿Está todo claro? Nadie respondía y yo dije, pero, o sea, participen chicos, sin pena. Cuando me di cuenta tenía el micrófono apagado. Expliqué durante muchos minutos sin que los estudiantes pudieran escucharme. No, claro, o sea, te entiendo y me imagino que debe ser para reírse, pero también para sentirse frustrado, porque después de estar uno así súper conectado, explicándole a la gente y que al final te des cuenta que no te están escuchando. Sí, Laura, más o menos eso es lo que uno siente como docente, como frustración, como uno dice como no puede ser, o sea, expliqué aquí con todas las ganas, con toda la potencia, o sea, pensé que todo estaba súper claro para al final darte cuenta de eso. Bueno, y hablemos un poco de Milena. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Así que tú digas, no, o sea, si estuviera en un aula de clases presencial, no me hubiera pasado esto. Bueno, sí, Lau, yo creo que todos hemos tenido experiencias así, como que han sido un poco vergonzosas,
que uno como que dice, ay, qué pena, o sea, con qué cara voy a mirar al profesor, a mis compañeros. Bueno, y pues con un poco de pena les cuento que una vez estaba en clase, tenía pues la cámara apagada, o bueno, eso era lo que yo pensaba. Cuando mi mamá se acercó a traerme comida y yo en plena clase comiendo y no me había percatado de que la cámara estaba encendida. Entonces, pues todos mis compañeros, mi profesor estaban viendo cómo yo comía en la clase. No, Mile, pero yo creo que eso a todos nos ha pasado. A mí también en el trabajo se me ha encendido la cámara y pues sí, uno pasa efectivamente una vergüenza ahí grande porque piensa que nadie lo está viendo, pero se da cuenta que todos estaban súper pendientes de la única cámara que estaba encendida. Bueno, todos hemos tenido experiencias con esto de la virtualidad, unas positivas, otras no tanto, pero bueno, de todo esto aprendemos. Y bueno, ya para ir cerrando nuestro podcast, quiero preguntarles a las dos, ¿qué piensan de la motivación? Tú, Daniela, desde tu rol como docente, y Milena, tú como estudiante, ¿qué piensan de este sentimiento, de esta emoción? ¿Qué importancia tiene? Bueno, Laura, pues yo te puedo decir que la motivación es una emoción que finalmente determina la ruta que va a seguir el estudiante, porque si yo tengo un estudiante que no está motivado, entonces no va a querer autocapacitarse, no va a querer buscar información por su cuenta, no va a conectarse conmigo en mi clase, sino que va a tener su cabeza por allá dispersa, va a estar pensando en 1000 cosas menos en lo que estamos haciendo. Entonces digamos que la motivación es un factor determinante, porque si tenemos un alumno que definitivamente no está motivado, o sea, lo vamos a tener, pero a la vez no lo vamos a tener, porque va a estar ahí haciendo presencia en esa clase. Presencia me refiero pues al aula virtual, pero en realidad lo vamos a tener ahí sin participación, sin que cuestione, sin que pregunte, sin que participe activamente. Entonces digamos que la motivación es clave, o sea, fundamental en este proceso de educación virtual. Sí, tienes toda la razón, Daniela, efectivamente esta es una de las emociones que más nos conecta con la gente, que nos permite continuar o parar con cualquier tarea, actividad. Entonces, comparto lo que acabas de decir acerca de la motivación. Bueno, Mile, ¿y tú qué piensas de la motivación? ¿Es importante para ti estar motivada mientras estás tomando clases a través de esta virtualidad? Sí, o sea, quiero también como retomar un poco lo que decía antes y sí es muy importante, o sea, si tú no estás motivado, pues no vas a tener como esas ganas de aprender, de compartir tu experiencia, de indagar, de cuestionar, así como decía la profesora Daniela, de cuestionar sobre la información que estás recibiendo, de decir, ven, o sea, esto sí es así o yo puedo encontrar otra manera de aprenderlo, de recibir este conocimiento. Por eso es súper importante. Si tú no estás motivado, pues no vas a tampoco como a cuestionar lo que estás recibiendo. Claro que sí. Y tomando un poco de lo que acaban de decir las dos, o sea, la motivación es súper importante en cualquiera de los dos roles que se desempeñen. O sea, juega un papel fundamental. Define la ruta que cada persona toma en cuanto al proceso educativo. Bueno, entonces me encantó tenerlas en este espacio, aprendí muchísimo, creo que todos aprendimos muchísimo. Esta charla fue súper enriquecedora, positiva, como que nos mostró dos perspectivas diferentes, pero con la misma importancia. Entonces quiero agradecerles a las dos por acompañarnos en este espacio. Espero tenerlas en un próximo episodio, hablando de otros temas que también son muy interesantes y que van a lograr tenernos ahí conectados todo el tiempo. Bueno, les agradezco por seguirme escuchando, por preferir este podcast Aprendiendo con Laura.
Nos vemos a través de nuestras redes sociales y seguimos escuchándonos a través de su podcast favorito, Aprendiendo con Laura. Un abrazo y que tengan un excelente día, tarde, noche, donde sea que me estén escuchando. Les envío la mejor energía.